Bienvenidos a su programa Conquistando las Naciones. Y ahora con ustedes el consejo de la palabra de Dios con el evangelista Rubén Rodríguez López. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amada audiencia, muy buenas tardes. Un caluroso saludo de parte del evangelista Rubén Rodríguez López. He aquí el programa Conquistando las Naciones al aire. Es un privilegio grande de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo estar en este lugar santo y bendito para compartir las buenas nuevas de salvación y traer este mensaje glorioso, hablar directamente a su pueblo y a los que no son pueblo. El mensaje que hoy usted va a escuchar es directo para todos. El llamado es para todos. Y el mensaje viene a hablar en general. Es un privilegio de parte de Dios estar en este lugar, como les vuelvo a repetir. Y gracias le damos a Dios Todopoderoso por darnos el privilegio de venir a compartir el mensaje y a conquistar las naciones, a conquistar sus corazones con la palabra de Dios. Ahí donde esté, yo sé que hay muchas almas ahorita sedientas y hambrientas y deseosas de escuchar una palabra de parte de Dios. Y este mensaje que usted va a escuchar es un mensaje contundente que viene a hablarle directamente a su vida. Pues hoy en este tiempo hay mucha muerte, hay mucho dolor, hay pestes, destrucción, terremotos a gran escala, guerras, rumores de guerra, pero Dios tiene una palabra de sanidad, de esperanza para usted hoy en este día. Así que reciban el mensaje de parte de Dios y guárdelo en su buen tesoro, su corazón. Así, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, leemos la gloriosa y bendita palabra y el mensaje se titula La muerte de los santos, la muerte de los justos y santos. Está en el Salmo capítulo 116, versículo 15 único. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en esta tarde vengo a decirle y vengo a animarlo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está pasando tribulaciones, no importa lo que esté pasando ahorita. Si usted perdió un familiar en medio de esta pandemia, posiblemente han de ser pastores, evangelistas, maestros, misioneros. El propósito de esta palabra gloriosa y bendita es porque mucha gente está muriendo sin Dios y sin esperanza. Y ellos no tienen la cobertura de Dios, mientras que los hijos de Dios es agradable la muerte y estimada delante de Jehová nuestro Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida también para salvarnos a nosotros. Y esta tarde el mensaje es contundente, porque la muerte de los santos es de gran estima a los ojos de Dios. Y déjeme decirle que usted que no conoce a Dios, usted que no tiene la cobertura de Dios, es un peligro. Y si usted muere en pecado, si usted muere en los caminos pecaminosos, en ese camino ancho, la pérdida es lamentable. Pérdida lamentable en la tierra y en los cielos, porque usted no va a ver la gloria de Dios ni de lejos. Mas los hijos de Dios, los santos, los justos que duermen en Cristo Jesús, la palabra de Dios dice claramente que los que duermen en Jesucristo, estos resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos levantados en los aires juntamente con Cristo para vivir y reinar con Él. Así que esta tarde vengo a animarle y a usted que no conoce de la palabra de Dios, que no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, vengo a hacerle el llamado en el nombre de Jesús a que se arrepienta de sus pecados y que venga a los caminos de Dios, al camino del conocimiento, de la gracia y del perdón y de la vida eterna, lo cual se llama Jesucristo de Nazaret. Así que en esta tarde la palabra es contundente y viene a hablar de la muerte de los santos, porque el Señor dice en su palabra, dice que estimada es a los ojos de Jehová
la muerte de sus santos. Mientras la muerte del impío es dolor y tristeza para Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y que todos los hombres sean salvos. Aquí tenemos la muerte de varios santos y varios ejemplos de los cuales hoy vamos a ponerlos aquí delante de Dios y vamos a hablar de esos grandes hombres justos, santos y verdaderos que defendieron el Evangelio de Dios y Cristo Jesús, y algunos entregaron su vida por amor a nuestro Señor Jesucristo. Para enumerar esto, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Génesis capítulo 4 versículos del 8 al 10. Allí donde está la muerte de Abel el justo, allí donde alguien inicuo levantó la mano contra su hermano, todo por la cizaña, todo porque no soporta a los hijos de Dios. Los impíos no soportan a los hijos de Dios y los ven con malos ojos. Así que dice el Señor en su gloriosa y bendita palabra. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La muerte de Abel el justo, un hombre justo, un hombre de Dios verdaderamente humilde y sencillo. Mas Caín era un hombre soberbio y rebelde, tirano, porque él tenía envidia de su hermano, porque Abel sabía cómo agradar a Dios. Él sabía cómo buscar a Dios, mientras que Caín se dedicaba a otras cosas, menos en la búsqueda de Dios. Por eso en el día que llegó el momento de presentarse ante Dios con las ofrendas, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, porque dice que eran ovejas de lo mejor, gordas en gran manera. Dice que fue agradable ante los ojos de Dios y aquellos corderos. ¿Por qué fue agradable a Dios? Porque el cordero representa a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que cuando Juan vio venir al Señor Jesucristo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita las manchas del pecado, no solamente del mundo, sino de toda la humanidad. Es por eso que a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué no le agradó? Porque la ofrenda de Caín era una ofrenda terrenal, una ofrenda carnal, una ofrenda que a Dios no le agradó. Entonces este varón se ensañó contra su hermano, matándolo y haciéndose el desentendido como si nada. Y hoy en este día mucha gente está asesinando a los hijos de Dios y andan caminando como si nada hubiesen hecho. Así que Abel el justo fue muerto por su hermano Caín por envidia, odio, enojo e ira, porque él sintió celos de ver cómo Dios, Jehová de los ejércitos, miraba con agrado la ofrenda de Abel, mas la suya fue desechada. Dios la vio también con desprecio, porque él, desde su corazón, antes de presentarse a Dios, él ya iba con la maldad en su corazón. Y él iba con esa envidia de su hermano. Pero Dios, nadie puede engañar a Dios, porque Dios conoce nuestros sentimientos y él conoce todos los hombres, los conoce a cada uno por su condición. Dice que Abel se presentó con lo mejor, presentó las ovejas y los corderitos, y eso fue lo que a Dios le agradó y presentó lo mejor. Dice que porque Abel fue justo, a Jehová Dios le agradó más la ofrenda de Abel, porque eran ovejas gordas, y presentó lo mejor, lo espiritual. Eso es lo que le estaba diciendo. La ofrenda de Caín no fue agradable, era terrenal, carnal, y Caín se ensañó, se enojó
Por eso Jehová vio con agrado la ofrenda de Abel y vomitó la ofrenda de Caín, porque no fue agradable a Dios y no fue sincero. Él se ensañó con su hermano hasta eliminarlo todo por la envidia, el enojo y la ira, porque él quería que aún con su corazón mezquino, lleno de odio, lleno de resentimientos hacia su hermano, quería que Dios lo viera con buenos ojos. Y esto no es así. También nosotros, cuando presentamos nuestras ofrendas ante Dios, tenemos que tener el cuidado de no cometer este error gravísimo, porque entonces vamos a ser desechados y vomitados de la presencia de Dios nuestro Señor. Así que seguimos caminando por este caminar de este mensaje, en donde vengo a presentar los ejemplos de estos grandes hombres de la fe, estos hombres justos y dignos de Dios. Aquí tenemos también la muerte, dice la muerte de nuestro Rey y amado Jesucristo. Él fue muerto y sabemos que todo por amor. Pero aquí tenemos las características más contundentes de nuestro Señor Jesucristo, y ese es lo que quiero presentarte. Quiero presentarte la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo como expiación para nosotros los pecadores, porque por eso Él vino a dar su vida por nosotros. Pero antes te voy a decir la verdadera verdad por qué el Señor Jesucristo murió. Ahora dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 23, versículos del 26 al 49, dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiere decir que el Señor Jesucristo también padeció la cruz. También Él padeció y murió. Pero déjeme decirle que todos los argumentos que Dios nuestro Señor me ha revelado es también por la justicia, porque el Señor Jesucristo predicó el amor, la justicia, la paz, predicó la unidad, la benignidad, la bondad. Él predicó también por amor. Él nunca quiere decir que Él nunca se exaltó ni se enalteció. Nuestro Señor Jesucristo es y será por siempre el ejemplo a seguir. Dice que por predicar el arrepentimiento de pecados y para que todos los hombres sean salvos de la condenación, por eso crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo persiguieron hasta llevarlo a la cruz del Calvario. Por expander el amor, la misericordia, la compasión, justicia, la ternura, la compasión y el reino de Dios. Eso era lo que Él predicaba, y Él quería unificar a su pueblo. A los suyos vino y los suyos le desecharon, lo despreciaron y lo echaron fuera. Mas fue y llamó a un pueblo que no era pueblo suyo, cual ahora somos nosotros, los gentiles, los que no estábamos en la lista de la salvación, pero por gracia, dice el Señor, somos salvos. Por la humildad, amor a la humanidad, por sanarlos, darles de comer, por rescatarlos del tormento. Jesús sana a un leproso y 10 más. Jesús sana a un paralítico. Por eso crucificaron al Señor Jesucristo, y los fariseos tuvieron celos, envidia, y por eso contendían con Él, y por eso a sus espaldas tramaron toda esa persecución hasta llevarlo a la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, por hacer todo esto, Él era mal visto, Él era perseguido, y le decían que Él era que porque Él tenía los poderes de Satanás, Él hacía los milagros. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y el Señor dice que todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en la tierra, ni aquí, ni en la vida venidera. Por eso los fariseos están destituidos del reino de los cielos por la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque nunca quisieron aceptar a nuestro Señor y nunca han querido someterse a la justicia y al amor de Dios, y han desechado el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y por eso Dios los desechó
por malvados y por crueles y tiranos. Así que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se glorifica y dice: Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús sana a los endemoniados gadarenos. La mujer que tocó el manto de Jesús. 2 ciegos reciben la vista. Un mudo habla. El hombre de la mano seca. Alimentación de los 5,000. La mujer encorvada. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Jesús sana a un muchacho lunático. Ese fue el problema, porque nuestro Señor Jesucristo se expandió en amor, en misericordia y compasión. Mas estos malvados, impíos, los fariseos, los judíos, los saduceos, los celotes, todos ellos, los nicolaitas, toda esa turbación, todo ese sistema religioso, político, social que había en ese tiempo, ellos fueron los que hicieron esa persecución e hicieron y levantaron contra nuestro Señor Jesucristo toda injusticia, todo vituperio, toda calumnia, y por eso no soportaban al Señor Jesucristo, porque Él los reprendía y Él les dijo que eran unos fariseos hipócritas. Los comparó con sepulcros blanqueados, les dijo que por dentro estaban podridos, por fuera blancos, pero por dentro llenos de huesos de muertos, porque es lo que el fariseo practica. Él practica la abominación, pero según con sus vestuarios muy bonitos quieren aparentar una vida diferente. A Dios nadie puede engañarlo. Por eso el Señor Jesucristo fue perseguido, y dice que por los celotes, los marianos, por los rameros, por los religiosos, políticos, socialistas e imperialistas, por todos los sistemas del reino de Satanás que no soportan la verdad. Jesucristo, Él es el camino y la verdad y la vida, y cuando Él se paraba a predicaba el plan de salvación. Él nos vino a salvar, pero no todos quisimos seguir el ejemplo del Señor, porque para estos hombres hablar del evangelio en ese tiempo, para ellos era atacar su sistema religioso, político, social y malvado, tirano, así como estamos hoy en este tiempo combatiendo contra todo dardo envenenado que viene de la ramera, porque la ramera ha enviado encubiertamente por todo el mundo su veneno, metiendo en los templos de Dios a esos impíos que vayan a hacer división, a querer destruir las obras de Dios, pero el Santo de Israel los desenmascara y Él mismo los saca y los lleva a otro lugar. Por hacer la justicia al caído y restituir al agraviado, por hablar la verdad, por dar amor y libertarlos. Por eso persiguieron al Señor Jesucristo, lo injuriaron, lo vituperiaron y lo llevaron a la cruz del Calvario. ¿Quiénes lo llevaron a la cruz del Calvario? Los romanos, políticos, socialistas, imperialistas, los Herodes, los Félix, sí Señor, y todos esos imperios abominables que operaban en aquel tiempo haciendo la injusticia, haciéndose pasar por justicia, pero por dentro tenían ese veneno y esa cizaña que hasta el día de hoy se sigue expandiendo por todo el mundo. Pero viene el día y viene la hora en que viene el juicio de Dios, y todo ese imperio de Satanás va a caer, porque el Señor dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Así que por darle vida a los muertos, a Lázaro, a Talita Cumí, a la hija de Jairo y la viuda de Naín, por eso los fariseos sentían celos, los maestros de la ley, los doctores de la ley, todos ellos se encelaban porque decían: demonio tiene, por eso hace estos milagros. Por eso crucificaron al gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Pero yo vengo a decirte que el Señor un día pronto viene, nuestro Rey, y entonces todo ojo le verá. Y aquellos que le traspasaron y lo despreciaron y lo vituperiaron, allí dice el Señor que será el día en donde todo hombre va a temblar, dice, como ebrio,
Dice que van a ser como topos, como murciélagos. Dice que van a ser como estiércol en aquel día, porque entonces los elementos, dice que se unirán, y entonces ahí nadie podrá estar de pie. Dice que los montes pedirán a las rocas que las escondan, los mares todos oirán y nadie podrá esconderse, porque en ese día va a ser el día de tinieblas, y todo pecador, todo hombre que practicó estas maldades va a ver cara a cara al Señor Jesucristo. Lo mataron y lo crucificaron porque no soportaron la disciplina y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No soportaron la reprensión porque el maestro le señaló la hipocresía y la falsedad. Él lo señalaba enfáticamente y les ponía el dedo y les decía: hipócritas, fariseos, les decía, Juan les decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Por eso odiaron al Señor Jesucristo, lo persiguieron, lo calumniaron, lo injuriaron, lo golpearon, lo escupieron, hasta llevarlo a la cruz del Calvario, y aún lo siguen clavando estos miserables religiosos, apóstatas, miserables hijos del diablo. Por eso esta palabra es contundente y viene y dice: lo crucificaron y lo mataron, lo injuriaron y lo vituperaron por celos, por malvados, hipócritas y falsos, por defender su religión muerta. Por eso los romanos crucificaron juntamente con los judíos. Ellos consintieron todos en esa globalización, en ese sistema diabólico satánico, en ese sistema religioso. Todos se unieron como perros, como manada de perros contra nuestro Señor Jesucristo. Por eso no soportaron la disciplina del maestro y hasta el día de hoy no soportan la verdad. Ellos nunca aceptaron al Señor Jesucristo y ni lo aceptarán. Nunca lo conocieron y jamás lo conocerán. Nunca lo vieron y no lo verán tampoco. Ni de lejos mirarán el reino de los cielos. Todos estos bastardos, por la maldad y por la cizaña y el veneno, por los tiranos y lo mezquino que está en su corazón. Por eso mataron a nuestro Señor Jesucristo. Lo mataron los imperios romanos satánicos, los Herodes, Poncio Pilatos y todas las turbas de judíos asesinos, y aún así sigue el imperio de Roma y el Vaticano con la bestia actual haciendo esas atrocidades, llevando al infierno esas miles de millones de almas que a Cristo Jesús le pertenecen, las cuales el Señor pagó con precio de sangre. El mensaje es contundente y viene a hablarte a tu vida y te dice que es el tiempo que te arrepientas y vengas a Jesucristo, tú que estás caído, tú que te desviaste del camino de Dios, tú que has dejado de orar, de ayunar, de perseverar, de ir al templo, tú que pones excusas, tú que pones eso, es que te escudas hoy en el tiempo de esa supuesta pandemia del coronavirus. Déjame decirte y te lo vuelvo a repetir, que hasta ahí dentro de tu casa, allí te llega la muerte, porque ese es un virus que anda en el aire y no importa, pero de todas maneras de que te llega, te llega. El Señor dice que todos los caminos de Dios son justos, por eso la muerte de los santos no quedará impune. Y aquí tenemos también la muerte de Juan el Bautista, un hombre de Dios que fue muerto por la verdad, por defender el Evangelio y por proclamar el Evangelio de Cristo. Muerte de Juan el Bautista, la muerte de los santos, el camino de Dios, todo por la verdad. ¿Quién mató y asesinó a Juan el Bautista? Lo vamos a ver. Aquí dice: lo mataron por ser un hombre justo y fiel a Dios, un hombre entregado y apartado de la maldad. Lo mataron por predicar el arrepentimiento a los judíos y fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, y por señalarles el pecado, la hipocresía y la falsedad, la maldad y la injusticia, por preparar el camino del Señor Jesucristo y por decirles a los fariseos que se arrepintieran de sus malas obras y que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Por eso mataron a Juan el Bautista,
y consintieron todos esa turba misma llevarlo hasta meterlo a la cárcel, hasta injuriarlo y hasta decapitarlo. Pero déjame decirte que hay algo más impactante en la muerte de este hombre santo, hombre de Dios. Dice que por señalarle la maldad a Herodes y por tener a Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, al cual le decía, le señalaba y lo reprendía diciéndole, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Porque Herodes tenía como mujer a Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Y eso Juan el Bautista se lo recriminaba y a cada rato se lo restregaba en su cara por sucio y por hipócrita, porque él con su poder, él podía hacer lo que él quería. Pero los hombres justos de Dios no vamos a tolerar el pecado, ni nos vamos a embarrar con el pecado, ni vamos a estar de acuerdo a que estos malvados impíos hagan lo que ellos quieren y nosotros vamos a quedarnos callados. Por eso no nos toleran, por eso no nos miran con buenos ojos. Y yo te puedo dar seguridad y te puedo dar testimonio por mí mismo que hay personas que a mí me odian, gente que en verdad me han dicho en mi cara que cuando me miran dice que les dan ganas de vomitar. Por eso no nos soportan, porque nosotros vamos directo y les decimos sus verdades en su cara. Y no se los decimos porque los odiamos, sino porque les amamos, porque es la palabra de Dios y tenemos que hablarla tal y como es. Así que en esta tarde, todo aquel que está escuchando la palabra de Dios es palabra gloriosa y bendita que Dios ha revelado y aquí está en el Santo Evangelio. Así que por la verdad Juan fue encarcelado y decapitado por capricho de Herodías la inicua, pidiendo decapitar a Juan y así presentar la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Así las dos inicuas, madre e hija, cumplieron su abominable capricho hasta deshacerse de Juan el Bautista. Pero era el momento, porque atrás venía aquel de quien él había predicado y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá donde él predicaba, Juan en el desierto, preparando el camino de la llegada del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Por eso mataron a estos hombres santos, según ellos se deshicieron. Pero déjame decirte, fariseo hipócrita, esos del sistema religioso, entre más nos persigan y entre más maten a los hijos de Dios, más vienen atrás de nosotros. Matan uno y nacen 1000. Así que no podés y nunca podrás acabar con la sangre del Cordero de Dios. Aquí tenemos también un ejemplo poderoso y claro de este gran varón que se llama Esteban. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre también que les dijo sus verdades a los fariseos, aquellos hipócritas, aquellos malvados tiranos, a los romanos, a todos ellos les restregó sus verdades en la cara. Y me da gusto, yo admiro a este hombre como en ese discurso él puso en manifiesto el glorioso evangelio de Dios. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, 54 al 60, dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un hombre que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí claramente la palabra de Dios no dice que murió, dice que duerme. Dice que duerme porque los hijos de Dios duermen, no morimos.
Los que mueren son los pecadores que van juntamente con Satanás, porque ellos no tienen ninguna oportunidad de escapar de la ira venidera. Dice que Saulo dice, consentía en su muerte. En todo Saulo estaba delante y atrás de toda maldad y persecución de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Saulo también pagó ese precio hasta el día de hoy. Y ahí tenemos todas las hazañas, todo lo que este hombre hizo después de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo trajo al arrepentimiento y le mostró el camino de la verdad. Porque este era un fariseo religioso que perseguía a los hijos de Dios, azotándolos, echándolos a la cárcel, arrastrándolos, matándolos, haciéndoles lo que ellos querían, y él pedía cartas a los doctores de la ley para poder hacer pedazos al pueblo de Dios. Pero había un propósito también, y él tuvo que pagar el precio. Por eso el Señor dijo, instrumento me es este, instrumento me es este. Por eso él llevó las marcas, dice, en su cuerpo, las marcas del evangelio. Por eso él pagó el precio también por lo que hizo. Pero había un propósito, porque Dios nuestro Señor se quiso glorificar en él, y por eso él se levantó de esa forma. No solamente él, sino también hubieron otros apóstoles, otros misioneros y mensajeros, que la palabra de Dios dice que fueron grandes hombres de Dios. Pero te estoy hablando solamente de estos ejemplos. Y dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, les decía a esos fariseos asesinos, allí está la sangre de Cristo, ahí está el hombre a quien ustedes crucificaron, y nunca quisieron aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando este hombre, lleno del Espíritu Santo, les dijo el discurso completo, como el apóstol Pedro y Juan, como Silas y Pablo, lo mismo hicieron, arremetieron contra ellos y los hicieron pedazos. A unos los llevaron a la cárcel, a otros los arrastraron, a otros los llevaron delante de los jueces, delante de todos aquellos hombres abominables. Dice que el discurso de Esteban le causó persecución, arresto y muerte a pedradas por los crueles judíos y romanos, por predicar el evangelio de salvación y por señalarles y reprenderles el pecado, el paganismo. Porque en ese tiempo ellos tenían sus dioses, tenían sus ídolos, y a ellos les incomodaba que fueran los hombres de Dios a decirles que lo que practicaban y hacían era abominación delante de los ojos de Dios. Dice, por reprenderlos y señalarlos como duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oídos, y por resistir al Espíritu Santo, por decirles que ellos habían matado a los profetas y apóstoles y haber crucificado al Señor Jesucristo. Por eso se levantaron contra Esteban y no soportaron la verdad estos impíos, crueles y malvados. Así estamos viviendo la misma situación en este tiempo. Allá afuera está plagado de ese tipo de gente. Allá está plagado de fariseos, de asesinos, de hipócritas. Allá está plagado de esos hombres que persiguen al pueblo de Dios. En nuestros lugares de trabajo también nosotros somos perseguidos. Con palabras, con miradas, con señalamientos. Nosotros no podemos cometer un pequeño error porque nos comen vivos. Pero nomás lo que ellos hacen, eso no cuenta. Para ellos les causa gracia y para ellos se gozan hacer sus maldades. Por eso el Señor Jesucristo, por eso el Señor desata la ira de las copas desde los cielos por esa maldad, por esta gente que no quiere arrepentirse. Dice que el Señor Jesucristo fue crucificado y nunca le reconocieron, y eso fue lo que le recalcó este hombre de Dios. Por eso ellos no soportaron la verdad y consintieron en arremeterlo, apedrearlo y matarlo. Pero dice que él, lleno del Espíritu Santo, él siguió los pasos del Maestro cuando el Señor Jesucristo dijo, Señor,
perdónales porque no saben lo que hacen. Esos son los verdaderos hombres de Dios que aman a su prójimo. Déjame decirte que ellos, después de hacer eso, ellos se gozaron, ellos consentían hacer daño y seguir haciendo daño. Ahora déjame decirte que también hay un hombre de Dios llamado Jacobo, al cual también mataron. Dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Eso es lo que te quería decir. Entonces, cuando Herodes también se le llegó su día, y a ti, hijo de Herodes, de Sodoma y Gomorra y de Egipto y de Babilonia, de hijo de la gran ramera y del Vaticano, si no te arrepientes, viene el día de Dios, viene la ira de Dios, y dice que la ira de Dios se desata desde los cielos con justicia, por la injusticia que se está haciendo aquí en la tierra. Por eso los juicios de Dios no se detendrán. Y vienen cosas peores, porque al entrando este 2021, agárrate porque viene algo terrible y feo. Si el coronavirus fue algo que vino, esto no es nada. Espérate, abominable, por no arrepentirte, por estar haciéndole afrenta al Espíritu Santo, resistiendo el llamado de Dios. Espérate y agárrate porque viene algo grande y destructivo entrando al primer segundo de año nuevo. Espérate porque ya viene la ira de Dios y viene con juicios, no viene a darte la bienvenida en año nuevo. Espérate porque pronto estas palabras se van a cumplir. Allí dice el Señor, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Pero déjame decirte que este hombre Herodes no se quedó así. No se quedó así sin su paga. Y déjame decirte que si no te arrepientes, puede también que a ti te pase lo que pasó a Herodes. Dice que Herodes un día se enalteció delante de la presencia de Dios y vino el ángel de Dios desde los cielos y lo hirió. Dice que instantáneamente cayó y fue consumido vivo por los gusanos. Y esa es palabra de Dios. Yo no vengo a amenazarte, yo no vengo a decirte que eso te va a pasar. Pero si no te arrepientes y no vienes a los pies de Cristo Jesús, Él ahorita te está llamando con amor, te está llamando con lazos de amor. Pero si no te arrepintieres, dice el Señor, fíjate lo que Él dice. Si no oyereis mi voz y no obedeciereis mi llamado, dice el Señor, que Él te destruirá con espada, porque la boca de Dios lo ha hablado. Y lo que Dios habla, Él lo cumple. Así que hoy en esta tarde el llamado es directamente para todos. No importa, a mí no me importa quién critique, quién murmure, pero la palabra de Dios es clara y contundente. Así que el llamado es para todos. Ahora quiero decirte por qué mataron a nuestro Señor Jesucristo. La respuesta la encontramos en el libro de los Hebreos capítulo 13, versículo 12. Allí está la respuesta por qué el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Y esto es algo grande que Dios me ha revelado. Y es un privilegio grande porque nosotros, los que leemos la gloriosa y bendita palabra de Dios, el Señor Jesucristo, Él se glorifica en nosotros y Él se manifiesta de una forma muy especial, dándonos a nosotros esas perlas para que nosotros traigamos este alimento para todos. Así que hoy en esta tarde, yo te pido en el amor de Dios, que si tú eres también como parte de este ministerio, aquellos que andan predicando un evangelio diferente, aquellos que andan echando a perder las ovejas de Dios, el rebaño de Dios, aquellos que andan predicando prosperidad, aquellos que andan predicando falsedades y mentiras, aquellos que están ahorita en abundancia,
aquellos apóstoles que yo no sé de dónde salieron, están en abundancia ahorita. Déjame decirte que ahorita ya lo que es el pastoreo, ahorita es muy raro que tú oigas la voz de un pastor. Ahorita puros apóstoles y profetas. Y el Señor Jesucristo lo dijo por medio de Jeremías el profeta. Dijo que de Jerusalén habían salido toda esta generación de malvados mentirosos a engañar el mundo. Por eso nosotros los cristianos, los que sabemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no nos dejamos mover por doctrinas diversas, sino que nosotros estamos fundamentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por la eternidad. Así que en esta tarde yo te digo y te voy a dar la revelación de la palabra aquí en el libro de los Hebreos capítulo 13 y versículo 12, y vamos a ver por qué murió nuestro Señor Jesucristo. Dice el Santo de Israel que Él murió por nosotros. Él murió porque Él nos amó primero. Aquí podemos ver lo que dice la gloriosa y bendita palabra de Dios. Por esta razón Cristo Jesús dio su vida. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por eso el Señor Jesucristo fue crucificado, para santificar a su pueblo, aquel pueblo que le va a ser pueblo suyo, aquellos que van a ser sacerdotes suyos, aquel pueblo y aquella nación santa, aquella iglesia que dice que es una iglesia pura y sin mancha, que no tiene nada de qué avergonzarse, aquella novia y esposa que está esperando la venida de su esposo. Por eso el Señor Jesucristo dio su sangre para santificarnos a nosotros, sus hijos. Ahora en esta tarde yo te hago una invitación y la hago abiertamente y en general. Porque yo sé y Dios pone en mi boca y pone en mi sentir hacerle un llamado directamente a los pastores de la prosperidad, a los apóstoles de la prosperidad, a los profetas de la prosperidad, a todos aquellos impíos que están echando a perder el rebaño de Dios, que están echando a perder ese rebaño de Cristo, que están echando a perder y enviando al infierno a las almas por las cuales el Señor Jesucristo dio su sangre y se sacrificó en la cruz de Calvario. A ustedes, amados hermanos, ustedes que andan en ese negocio sucio, que están igual que la ramera, en el nombre de Jesús yo les hago un llamado a que salgan y huigan de allí, de ese sistema. Salgan por el amor de Dios de ese sistema religioso, pagano y abominable. Es el tiempo de buscar a Dios de todo corazón. Es tiempo de que nos arrepintamos de toda la maldad que hemos hecho. Es tiempo de que restituamos y que levantemos hoy en este día ese altar de alabanza y adoración. Es tiempo de restituir y es tiempo de construir. Es tiempo de venir a los pies de Jesucristo para que Él nos perdone todas nuestras iniquidades. Nadie es justo, nadie aquí es libre de pecado. Todos pecamos, pero tenemos el privilegio que tenemos al sumo sacerdote, es decir, a Cristo Jesús, que Él nos dice por medio también de su bendita palabra, y dice que si nosotros pecamos, dice que tenemos un abogado que nos defiende. Y es decir, dice, a Cristo Jesús. Hoy en esta tarde, amado amigo, amado hermano y hermana, todos los que me escuchan y me oyen, se los pido en el amor de Dios. Mira, no dejes pasar la oportunidad. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que tú puedes enmendar tus errores. Hoy es el día que tú puedes reconocer que eres pecador y que necesitas de Jesucristo. Hoy es el día en que el Señor te está hablando y te dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón,
porque este corazón que ustedes tienen hoy en este tiempo está endurecido. Pero el Señor Jesucristo promete que si tú abres tu buen tesoro, tu corazón, Él quitará ese corazón de piedra y te pondrá un corazón de carne. Y dice que dentro de ti pondrá un corazón de carne y también Él pondrá su Santo Espíritu en ti. Así que el llamado es para ti directamente, para que vengas al arrepentimiento y puedas gozar en las moradas eternas y que vayas allá como un santo y justo, allá a vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Allí les pongo la invitación y también les hago el llamado a todos los caídos, a los oprimidos, aquellos enlutados, los que perdieron sus familiares en esta pandemia. Quiero decirles que para usted hay esperanza. Dice el Señor en su palabra que mientras hay vida y esperanza, muerto ya nada sabes. Así que es el momento y es el día adecuado para tu salvación. Allí, puesto de rodilla, ponte a cuentas con Dios. Escucha la voz de Dios y escucha su llamado. Porque va a llegar el día que el Señor ya no te va a hablar y ya no te va a llamar. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí cierro este glorioso y bendito mensaje, dándole la gloria y la honra a Dios nuestro Señor. Dios me les bendiga grandemente. Sea bendito el nombre de Dios. Amén y amén. Dios me les bendiga. Esperamos contar con su audiencia el próximo mensaje que vendrá también con gran poder y fuego directamente para todos ustedes. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén. Bendiciones. Este fue su programa Conquistando las Naciones con el evangelista Rubén Rodríguez López. Esperamos poder contar con su sintonía en nuestra próxima transmisión.